¿Alguna vez participó usted en el trabajo de colegio o de escuela de realizar una célula? Bueno, usted puede allí ver esa organización tan compleja que tienen estos organismos. Aún microorganismos unicelulares tienen una organización muy sencilla, pero a veces esa envoltura celular es un poco compleja. Hoy observaremos el tema organismo organizado. Sí, querido amigo, abra usted su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 6, y estudiaremos el tema organismo organizado. ¿Por qué? Porque la iglesia es un organismo vivo, pero también es un organismo que no carece de organización. Y vamos a observar cómo aquí en Hechos, capítulo 6, el Señor permite una organización para su iglesia, porque el Señor, primero, es un Dios de orden y segundo, ha diseñado organismos que también tienen cierta organización para ayudar al mejor funcionamiento. Entonces, observe usted capítulo 6 y versículo 1. Mira lo que sucedió allí en esos días. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Bueno, aquí nos dice algo muy importante el texto. Nos dice que el número de los discípulos creció en aquellos días, pero también hubo una murmuración, hubo un murmullo, una queja. Allí era un murmullo en voz muy baja, expresando un desacuerdo. Y esta murmuración también dejaba ver un descontento. ¿Cuál era el descontento? Es que las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Estos griegos quiénes eran? Estos hombres hablaban primero otro idioma. Sí, su idioma nativo era el griego. Ellos estudiaban con la traducción de la Septuaginta y también se les llama judíos helenistas. ¿Cuál era el descontento? Que las viudas de ellos eran desatendidas, eran descuidadas y quizás sí, muchas veces pasadas por alto en la distribución diaria. Así es de que aquí están los 12. Mira lo que hacen los apóstoles. Capítulo 6, versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, bueno, algo importantísimo que observamos aquí es que para realizar esa convocatoria y para observar lo que estaba sucediendo, tuvieron que hacer dos cosas fundamentales. Lo primero es escuchar. Ellos escucharon ese murmullo, escucharon esa voz muy baja que expresaba un desacuerdo. Ellos observaron también lo que estaba sucediendo. Ellos evaluaron y por supuesto, estoy seguro, que pidieron la guía del Espíritu Santo. Ellos van a ejecutar una solución, principios fundamentales de la administración, principios fundamentales también de la organización. Ellos están escuchando, ellos están observando, ellos están evaluando, ellos están pidiendo a Dios la guía para expresar una solución y van a ejecutar. Todo esto en pro de la unidad. Así es que ahora sí realizan una expresión. Y ellos dicen el versículo 12, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Cuando hablan de no es justo, están diciendo no es agradable, no es bueno, no es propio. No nos podemos alejar de nuestro llamado para servir a las mesas. Dejar la palabra de Dios, dejar de orar, dejar de enseñar, dejar de estudiar la palabra de Dios para servir a las mesas, para servir tan solo como anfitriones
a las mesas. Entonces, no es esa la prioridad, ni es esa la organización que el Señor quería para su iglesia. Así es de que es el Señor quien guía la solución. Es el Señor quien guía la ejecución de lo que va a ser expresado en el versículo 3. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Bueno, usted dirá, mira, pero qué sencillo es servir de anfitrión, qué sencillo es servir una mesa. Y tampoco es así, porque en la organización del Señor y en el organismo vivo que es la iglesia, todo es importante, todo es importante. Así que la solución guiada por el Santo Espíritu es: buscad hermanos de entre vosotros. ¿Qué es esto de entre vosotros? Es que sean creyentes. El Señor permite también que sean expresado este número de varones, y eso será una regla fundamental hoy en día. ¿Será una regla inamovible? No, pero sí el Señor expresa que fueran varones los que tuvieran unas características fundamentales. Y mira usted tantas características. Primero, de buen testimonio. Primero, que sean varones irreprochables, que sean varones íntegros y que sobre todo, al ser un buen testimonio, sean ejemplo de devoción, ejemplo de tener una vida devocional con el Padre, ejemplo de tener una vida que va creciendo en el conocimiento de Dios también, y por ende tienen buen testimonio, irreprochables con los de afuera y con los de dentro también. Así es de que esa es la primer característica y el primer requisito. También tendrían que ser llenos del Espíritu Santo, hombres capaces de someterse al control divino, hombres que eviten el control de la carne en su vida, que por el Santo Espíritu estos hombres se sometan al control divino. Hombres llenos de sabiduría, también nos dice el texto, llenos de conocimiento bíblico, pero no solamente conocimiento bíblico aquí dentro de sus orejas, es muy importante, por supuesto, pero con conocimiento bíblico aplicado a sus propias vidas. Querido hermano, sé que en estos tiempos estamos llenos de conocimiento, pero la pregunta es: ¿estamos aplicando a nuestras propias vidas, a nuestras propias decisiones, ese conocimiento? Si usted lo está haciendo así, dese un like. Pero si no, querido hermano, usted debe estar empezando a rogar al Señor sabiduría. Y no solamente esto de rogar y orar, sino poner en práctica esos principios que desde un púlpito nos están comunicando continuamente, o desde estos videos, querido hermano. Si se queda solo en conocimiento, eso no va a dar absolutamente ningún fruto. Si ese conocimiento es aplicado a su propia vida, pues usted está siendo sabio, está ejerciendo sabiduría. Pero un cuarto requisito: encarguemos de este trabajo, es decir, que este hombre sea confiable. Suele pasar que le encargan cosas y usted dice: no, mañana, no, qué pena, no, no lo puedo hacer ahorita. Bueno, pues en realidad es una persona que no es confiable. O usted dice, como uno de los 2 hijos le dijo a su padre allí en lo que el Señor Jesús nos enseña: sí, 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 Señor, yo voy a ir. Y resulta que jamás llega. Querido hermano, a usted se le ha encargado cosas y usted sencillamente no las cumple. Bueno, debemos trabajar más en esto, en ser confiables y a quienes se pueda encargar un trabajo. Número 4, versículo número 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esto es decir, nosotros nos dedicaremos a 2 cosas que son inseparables: la oración y el ministerio de la palabra. Orar siempre para que sea el Señor quien hable por medio de sus siervos y por supuesto por medio de su palabra. Versículo 5, dice el texto: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe
y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Todos estos 7 nombres eran 7 nombres griegos, ninguno era de Jerusalén, y esto fue una demostración del amor y la unidad allí en ese organismo vivo y también en medio de toda una organización. Evita esto la división y frustra de paso las intenciones no solamente del corazón perverso del que murmura, sino también de Satanás. Frustra las intenciones de división y así es que los apóstoles que queda, la presentación, versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, un apoyo, una identificación con ellos y un respaldo de lo que se iba a hacer. Así es de que observemos el resultado, versículo 7. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Sabe qué? El resultado va a ser bueno. Los apóstoles se dedicaron a su palabra, pero aquí tenemos un organismo donde por medio de una sana organización, todos están cumpliendo con su don, todos están cumpliendo con su llamado, todos están dando gloria al Señor por la vida y por el organismo que nos ha entregado, que nos ha permitido, en el cual nos ha permitido participar, que es su iglesia. Así que el número de los discípulos comienza creciendo y termina creciendo en esta porción. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba, aumentaba. Y aún, mire lo que dice el texto, muchos de los sacerdotes, de esos que antes se enfurecían, de esos que antes querían matarlos, de esos que antes sentían celos, de esos que antes sentían odio. Bueno, estos enemigos cambiaron su parecer y ahora se arrepintieron y eran uno con ellos. Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Qué precioso es saber que el organismo llamado iglesia no tiene que carecer de organización. Al contrario, es un organismo organizado, donde todos están obedeciendo el llamado de Dios, donde todos están orando al Señor para guía y sabiduría, pero también están escuchando, están ejecutando, están evaluando, están dando soluciones, pero sobre todo, dice el texto, que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es un organismo donde vidas son cambiadas. Querido amigo, escuche el Evangelio, obedezca al Evangelio y venga a participar en un organismo organizado que es la iglesia local. Queridos hermanos, bendiciones y nos vemos en una próxima reflexión. Buen día.